Estamos con Julio Piumato. ¿Cómo te va, Julio? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cuál es tu opinión y tu análisis sobre esta manifestación? Bueno, yo un poco coincido con las cosas que vengo escuchando, ¿no? Esto, y además tiene que ver con lo que nosotros decimos, esto es producto de que no se está viendo la realidad y no se está escuchando la realidad. Estamos entrando hace bastante tiempo, yo diría de la muerte de Néstor Kirchner, que se ha perdido el diálogo como herramienta de la política. Vos sos testigo, hemos estado muchas veces y nosotros lo que más marcamos, más allá de las posiciones o nuestros reclamos, es la falta de diálogo para expresar el reclamo de los trabajadores, ¿no? Se cumplió un año de la última reunión con la Secretaría, y dialogar es expresar las cosas, es ver hacia dónde vamos. Y otra visión de esto es la falta de referencia política, porque esto fue autoconvocado, sí. Más allá que algunos hayan querido operar y todo, lo concreto es que acá, y por la diferencia en... Sí, no hay una bandera partidaria. No hay una bandera partidaria y se dice cualquier cosa desde la situación de cada gente que va, se unen en algunas consignas, claro. Pero está marcando también una carencia, ¿no? Una carencia de proyecto. Bueno, precisamente nosotros, como sector del movimiento obrero, nosotros no planteamos oponernos, nosotros trabajamos para generar una alternativa a esto. Nosotros acompañamos a este gobierno mientras, con discrepancia y todo, mientras iba camino a la justicia social, y yo creo que se ha apartado este gobierno, y no solo se ha apartado, sino no dejó de dialogar y nos agredió. Entonces está generando, por eso, lo de ayer, para mí fue muy grave lo de ayer, el anuncio de ayer, porque está marcando que el relato va para un lado, lo que la presidenta dijo no es lo que le hicieron firmar. Yo no sé si le hicieron firmar, si es consciente. ¿En qué punto, digamos? En todo. Pero el aumento, digamos, la asignación universal por hijo, ¿no es importante, digo? No, no es importante. Primer punto, no es significativo, porque es un 26%, son 2 pesos, son 70 pesos. Para el que lo llegue a cobrar, son 2,50 por día. Esto en la realidad de la vida de hoy no tiene ningún sentido. Pero además hay cambios, termina siendo un ajuste para la mayoría de los trabajadores. Vos me has escuchado decir que nuestro reclamo es que no solo no estamos de acuerdo con este sistema, que vuelvo a decir, es un sistema que impuso Cavallo con Patricia Bullrich y de la Rúa, lo de los rangos, sí. Lo de la discriminación de los hijos de los trabajadores, sino que además se viene profundizando, es decir, cada vez son menos trabajadores los que lo cobran. Es decir, ayer en el anuncio daba la sensación que había una blande sentido, pues se hablaba de 14.000 pesos, subieron los techos, subieron todo. Cuando uno va a los decretos, al 1667 y al 1068, se cae de espalda. Porque primero, a ver, ¿por qué? El primer gran tema... Estamos hablando ahora de asignaciones familiares, de las asignaciones familiares, ayer justamente lo que había anunciado la presidenta, un nuevo grupo entre 5.600 y 7.000 pesos, ¿no? Con un tope, ¿no? De 7.000 pesos, ¿no? Claro, pero decían 14.000, pero cambia un concepto que es esencial. Por eso, el resultado de esto es que van a cobrar menos trabajadores. Y los que cobran van a cobrar menos, la mayoría, la gran mayoría va a cobrar menos. Hoy Bocio dijo lo contrario, que se había leí los decretos, no. había incluido a mucho más gente. No, es mentira. Vos leés los decretos, es mentira. Y te lo pongo, mira, consultamos a cualquier camarógrafo de acá, hacemos el ejemplo. Primero porque cambia un concepto central. La asignación era para el trabajador. Se tomaba en cuenta el salario del trabajador. Ahora, el 1667... modifica el criterio y habla de los ingresos del grupo familiar. Ya toman mucho más. Por eso hablaba de cruzar los datos la presidenta. Con lo 14.000 pesos como tope para el grupo familiar. Con lo cual, ¿no? Cambia todo, fíjate. El tope del aumento de 370, que estaba de 2.800, fue a 3.200. Pero antes era 2.800, un miembro, un trabajador. Y ahora son 2.800 todo el grupo familiar. Entonces, ¿cuántos trabajadores cobran hoy menos de 3.200? Trabajadores con ingreso único o grupo familiar tenga un ingreso menor a 3.200 pesos. Son a los únicos los que les llega ese aumento de las asignaciones familiares. Después, los rangos subieron menos que la inflación, mucho menos.
subieron 15, 10 y 15 los rangos, es decir, son las escalas. Y las asignaciones variaron 26, la de 260 fue más, pero después los otros rangos variaron 20% y 17%. Entonces vos, por ejemplo, en un hogar de 2 ingresos, yo te puedo decir que no hay nadie que cobre más asignaciones. O no va a cobrar ninguno o van a cobrar menos de los de ahora. Ahora, ¿entendés lo que es? Sí, sí, enseguida volvemos sobre en los de hogares, de un solo ingreso en hogar, pero ¿cuánta familia? El que trabaja uno solo es porque no puede trabajar dos, pero en general... No, ayer la presidenta lo que habló era de casos donde, por ejemplo, el marido cobraba, casos que se habían comprobado, dijo 63.000 casos, donde el marido cobraba 50.000 pesos y la mujer 3.200 y cobraban asignación familiar. Yo te doy 9 ejemplos, mirá. Un trabajador cobra 7.500 y su cónyuge 2.700. El sueldo mínimo, 2.670. Esos cobran asignación. Hasta ahora cobraban, hasta agosto cobran 2.70. Sí. A partir de septiembre no cobran más. ¿Por qué? Porque el grupo familiar, un trabajador cobra más de 7.000. Entonces, si uno cobra más de 7.000 del grupo familiar, ya no cobran asignación. Segundo caso. Uno del grupo familiar cobra 5.500 y el otro 2.500, menos del salario mínimo, que hay muchos que cobran menos del salario mínimo. Hoy cobraban 270 pesos, 270. Ahora son 5.500 más 2.500, son 8.000. Pasan la barrera, están en el último punto, entonces van a cobrar 90 pesos por hijo. Claro. Un caso, dos que cobren el salario mínimo, 2.670, las dos partes. Hoy cobraba 270 pesos. A partir de ahora van a cobrar 160. Cobran, hasta los que cobran 2 salarios mínimos. Uno y uno salario mínimo. Julio, entonces, volviendo al tema... yo digo esto vos, hablando del humor de la gente, se presenta de una forma. Cuando en septiembre los trabajadores vayan a cobrar y la mayoría vean que no es lo que se esperaban, porque ¿quién va a analizar? Yo me acuerdo de Jaureche, cuando uno pone tantos grupos, tantos números, se marea, tiene que traer un experto para que se los diga. Jaureche decía, cuando uno no quiere que se entienda algo, hagámoslo difícil. Ahora, vos no creés, vuelvo sobre el tema de la asistencia universal por hijo, ¿no creés que en un marco de una economía mundial, digamos, donde, fíjate, España y todo, están achicando salario y todo, digo, que se haya hecho la recomposición no es importante, digo? No, pero nosotros tendríamos que hacer y más importante, porque esto es, lo decía, la caída del consumo, hablaba Yoma, esto es la gallina de los huevos de oro, pero acá, en lugar de que cada vez más trabajadores cobren la asignación, cada vez la cobran menos, entonces se achica el mercado de consumo, es ajuste, porque los que van a cobrar, que son los que ganan menos de 3.200 o no tienen trabajo, como grupo familiar, esos únicos van a recibir el 26%. Pero digo, está bien, la asistencia universal lo cobran, digamos, un universo de chicos... Pero nosotros tendríamos que ser por lo menos 470, la asignación universal. Ya no nos parecía porque vos decís 26%, pero vos son 370 pesos, son 70 pesos de aumento. Sí, sí. Son 70 pesos de aumento, quiere decir 2 pesos con 50 por día. Claro, si vos vas a la cifra del INDEC, es una comida diaria, si comen con 6 todo el día, con 2.50 sería una comida. Pero esto realmente, esto para mí no es justicia social. Y nosotros, y lo que es peor, a partir de esto van a ser menos los que van a cobrar asignaciones familiares. Entonces, sumado a que no se toque el mínimo no imponible, sumado a los niveles que tiene la jubilación y al nivel que tiene el salario mínimo, 2.670, bueno, estamos en un cuadro bastante crítico para los que viven de un trabajo. Y no contemos, Gustavo, como te digo siempre, no dejemos de contar todos los que cobran precarizados, claro, menos que un salario mínimo. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Frente a esto, bueno, en lugar de acumular bronca, hay que empezar a discutir. Primero, el gobierno tiene que abrir el diálogo. Y segundo, hay que empezar a discutir un programa. Nosotros no queremos ser oposición. Nosotros queremos ser, Gustavo, alternativa de esto. Por eso estamos elaborando, aparte de nuestro reclamo, de las firmas para que la asignación sea para todos. Hoy hemos pedido por un comunicado que se revean estos decretos. Esperemos que el gobierno sepa escuchar. No espere la protesta
para darse cuenta que esto va a caer mal, sino que sepa escuchar. Pero estamos hablando de un programa de 21 puntos que presentamos este mes en 10 días, donde queremos discutir con toda la sociedad, que esto es lo que hay que hacer, hay que discutir ideas. Sí, sí. Los trabajadores piensan esto. Bueno, los distintos partidos piensan tal cosa, los distintos sectores piensan tal cosa. Bueno, ahí veremos en qué cosas estamos todos de acuerdo y en qué cosas no. Pero esto es importante. Julio. Si claro, no, vamos, esto se va a repetir con otros condicionantes, con otra constitución, pero la protesta va a ser. Lo que no puede aceptarse, Gustavo, es, vuelvo a decir, es la forma que vos lo decías recién, y lo decías, la forma binaria de ver la realidad. No es todo blanco y negro. No, por supuesto. No es hay todo, para dialogar, no es todo de un lado o del otro. Por eso, para dialogar hay que encontrar. Y la gente que mira de afuera espera de su dirigencia que esté a la altura de esas circunstancias. Por supuesto. Y me quedo además con la reflexión que decías vos al inicio, que esto tiene que ser un mensaje para todos, para ¿no? todos, por supuesto. Para toda la pero más responsabilidad por supuesto, es quien conduce, ¿no? Obvio. Gracias, Julio. Gracias, un gusto. Bueno.